Ah, en la vida nos encontramos con muchísimos problemas, nos encontramos con muchísimos conflictos, con muchísimas situaciones y nosotros tenemos que aprender a vivirlos como discípulos de Cristo. Y para el día de hoy hay una pregunta que la gente se hace muchas veces cuando el día de hoy tenemos un problema. Hoy se me pinchó una goma y pasé mucho trabajo, sudé y de repente no tenía gato y tuve que llamar a 7 gente para que me vinieran a ayudar. Cuando salgo mañana que voy donde el gomero me dice, no, pero esa goma no sirve, hay que comprar una goma nueva. Y cuando salgo del gomero con mi goma nueva y con el presupuesto ya afectado, me chocan. ¡Boom! Otro problema más. Y así pasa la vida. Así nos pasamos la vida de un problema y de una situación a otra. Y llega el momento en que la cabeza empieza a desorientarse y nos preguntamos, ¿está o no está Dios conmigo? Cuando hay discusión de qué religión eres tú, todo el mundo se arma de coraje y se para a pelear. No, yo soy esto, yo soy aquello. No, Dios está conmigo, Dios es mi pana. Pero cuando está solo en su cama y no sabe cómo va a pagar el bill de mañana, entonces se pregunta, hello, tú estás ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Hello. Nos vienen las dudas. Dios nos conoce. ¿Sabías eso? Él nos hizo. Él tiene el manual del fabricante. Y Él nos conoce. Y por eso Él nos enseña de muchas formas y nos ayuda para que nosotros sepamos cómo vivir la vida en medio de los conflictos que tenemos que vivir. Hace mucho tiempo que aprendí que el cristiano está diseñado para caminar sobre las aguas. Eso quiere decir que van a haber muchas tormentas en la vida por las que tenemos que pasar. Pero vamos a aprender de los principios fundamentales de lo que Dios nos dice y de lo que Él nos enseña con las experiencias del pueblo de Israel en esta mañana. Y para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 17, donde la palabra de hoy dice, además a ese lugar lo llamó Masá, prueba o provocación, y también Meribá, porque los israelitas habían probado al Señor y altercado con Él al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Esta palabra viene después que el pueblo de Israel salió de Egipto con voz victoriosa, con voz cantante, para de repente encontrarse atascado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Y luego que Dios hace un milagro grande y las cosas se arreglan, de repente ellos están caminando por un sitio, se pasan 3 días donde no encuentran agua para beber. Y después siguen caminando y después tienen mucha hambre y no tienen comida. Y otra vez no tienen agua. Y oye, me parece que el asunto no se acaba. Y llega el momento en que llegaron a un sitio donde habían aguas amargas y Dios la tiene que transformar en aguas azules, y en todos esos conflictos llegó un momento en que Dios llamó al lugar Masá, porque ahí el pueblo lo provocó a él, y también Meribá, porque el pueblo altercó con Dios. Vamos a ir a ese detalle un poquito más adelante.
porque quiero poner un fundamento bien claro antes de entrar a los múltiples problemas que vamos a encontrar en la vida. ¿Está o no está Dios entre nosotros? Esa es la pregunta. Uno de los aspectos que nos motivan y nos animan a seguir adelante ante las vicisitudes de la vida cristiana es la realidad de Dios con nosotros. ¿No les suena familiar esa frase? Dios con nosotros. Si recuerdan, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, está cuando el ángel habla con, con José para que no abandone a su esposa y le dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Y con esa palabra puesta ahí delante de ustedes, quiero decirles que la misma presencia del Hijo de María implicaba que Dios estaba dedicado a cuidar de nosotros. Y eso fue algo que nuestro Señor tomó muy en serio, porque a través de su vida a cada rato les recordaba algo en esos términos, como por ejemplo en Juan capítulo 14, y eso no está ahí. No los voy a dejar, dice el Señor, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y esa misma conversación les dijo en Juan 14, 15 al 17, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. ¿Se fijan cómo el Señor Jesucristo, ya preparándose para ir para el cielo, les dice a ellos, hey, no se preocupen, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, para que los acompañe siempre. Aleluya. Para que los acompañe siempre. Finalmente, las últimas palabras del Señor Jesucristo registradas en el Evangelio según San Mateo, las últimas palabras de ese libro, ¿saben lo que dice? Jesucristo dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La entrada y la salida de Jesucristo al género humano está enmarcada en el propósito de estar con nosotros. Vino con su nombre, Dios con nosotros, se fue diciendo, voy a estar contigo hasta el fin. Esto es muy importante, porque no es asunto de cuál es mi religión, es asunto de conocer al Dios vivo. En Juan 17 dice que la vida eterna no es otra cosa, sino que conozcas al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, a quien ha enviado. Si hablamos de la realidad de la vida eterna, el evangelista Juan ahí la representa es conocer al Dios Padre, es conocer a su Hijo Jesucristo. Entonces, no es asunto de religión, es asunto de conocer a Dios, conocer a Dios. Hay un montón de promesas y mandatos, además de lo que hemos hablado, que nos ubican en esos términos de manera natural. Así Dios ha diseñado la vida para sus hijos.
Miren estos textos que están aquí. Dale allí hasta que aparezcan todos. En el Salmo 34, sigue, hasta que se llene todo eso. Ahí. En el Salmo 34 dice la palabra de Dios: el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Fíjate cómo es el sistema de Dios. No estamos solos. El ángel de Jehová encampa. ¿Sabes lo que es encampar? Eso es que no pasa por ahí. Adiós. Hola, no te apures, nos vemos ahorita. No. Él hace campamento ahí. Hace una fogata, pone su tienda de campaña y ahí se queda. El ángel del Señor se queda al ladito de nosotros y nos guarda y nos defiende. En el Salmo 23, muy conocido: aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué no va a temer? No temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. ¿Ves cómo es la cosa? Esto no es que ustedes vienen aquí y yo les doy un enjuaguito de cerebro y los mando para la calle a hacer unos ejercicios. Tú ves, váyase a un monte, cruce las piernas y haga como si usted fuera una abeja. No es esa la idea. La idea es comunión con Dios. La idea es vida en Cristo. También dice el Salmo 27 que en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Fíjense cómo Dios habla. Número uno, tú eres mío, contigo voy para arriba y para abajo. Número dos, van a haber lugares difíciles y tenebrosos, circunstancias malas, amenazas. Y dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me darán aliento. Para el día de la aflicción, porque todos pasamos por tiempos de aflicción, Él me resguarda en su morada. Al amparo de su santuario me protege. Lo que le acabo de decir, mis hermanos, es el fundamento del resto del pensamiento que vamos a ver en el día de hoy. Esto es la verdad, donde no importa si se pinchó la goma del carro o si me lo chocaron y lo perdí entero, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea su nombre. Si alguno de nosotros desconoce esta realidad, te digo, amado hermano, hermana, necesitas conocer al Dios que te ama y entregó su Hijo por ti. Después de nuestro descarrío, Dios muestra su misericordia y su gracia. Dios paga el precio de la justicia en Cristo y nos rescata porque Él quiere que seamos sus hijos. Y como dijo Jesús a sus discípulos: voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, mis queridos hermanos, la vida cristiana no es una religión acerca de un Dios distante que tenemos que esperar la muerte para como finalmente verle la cara. No. La primera cosa que se resuelve, óyeme esto, la primera cosa que se resuelve después que nuestros pecados son perdonados, ¿saben lo que es? Es comunión con Dios. Es acceso al Padre Celestial. Eso es lo primero que se resuelve cuando nuestros pecados son perdonados. Es como
como ese padre del hijo pródigo que abre sus brazos para ese hijo que dice, mi hijo había muerto y ahora ha resucitado. Así que este es el fundamento de nuestra fe, este es el fundamento sobre el que Dios nos lanza a la vida y nos permite que pasemos por un montón de situaciones difíciles, por un montón de situaciones complicadas. Y para que aprendamos, Dios nos da lecciones en su relación con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por más de 400 años? Y el clamor del pueblo de Israel llegó a los oídos de Dios. Y Dios hizo los arreglos necesarios para liberarlos. Podemos imaginarnos la sensación que sentían los israelitas cuando salían de Egipto, después que Dios se manifestó con prodigios y señales contra el faraón y su gente. Ellos estaban que no cabían en la ropa. Cantaban y celebraban y bueno, y al fin libres. Lo que no podemos imaginarnos es lo que sucedió solo unos pocos días después de esta gran victoria. En Éxodo 14:9, pueden buscar sus Biblias y seguirme allí con Éxodo 14:9. Yo creo que ahí está en la primera complicación. Dice que todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. Aquí aparece la primera complicación de nuestra discusión. Yo voy a ver cómo nos va. En la primera complicación en Éxodo, en los versículos 10 al 12, dice que el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Óigame, ¿qué clase de conversación? Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Primera complicación que estamos viendo, primera gran dificultad. ¿Cuál era la amenaza? La amenaza era destrucción total, exterminación. ¿Cuáles eran las posibilidades de ellos librarse de esa? Menos 18. No había chance. Tenían que decidir con quién iban a pelear. Con más de 600 carros de Faraón o con el Mar Rojo. Ese suena a uno, pero uno demasiado grande. Así que el pueblo primeramente, dice el texto, que sintió mucho miedo y clamó a Dios. Creo que es lo más natural para cada uno, que clamáramos a Dios, que nos asustáramos. A mí no era para menos. Pero fíjense cómo dice el texto, que de clamar, ellos empezaron clamando a Dios, ay Dios, ayúdanos, Dios. Pero dice que de clamar pasaron a reclamar. En el verso 11 dice que le reclamaron a Moisés. Pero bueno, ¿y qué fue lo que te hiciste con nosotros? Ya te decíamos, déjanos tranquilos.
clamar pasaron a reclamar. Una cosa es que nuestros sentidos se abrumen por algo realmente intimidante, una situación como la de Venezuela en este momento. No es para menos. Es lo más natural. Pero otra cosa es que perdamos el control de nosotros mismos y empecemos a tomar decisiones desatinadas y fuera de control. Ellos, después de haber vivido las plagas de Egipto, hacía unos días, y ver el poder de Dios manifestado de tantas maneras, ahora se sentían desamparados y hasta engañados. Ellos le dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Qué le respondió Moisés? Si ustedes ven los versos 13 y 14, oigan lo que le dice Moisés. Y esto es muy importante. Todo el que tiene una posición de liderazgo, dígase un papá y una mamá, dígase un presidente, dígase un gerente, dígase un maestro, todo el que tiene una posición de liderazgo, que lo confrontan de esta manera irrespetuosa, Moisés les dice: no tengan miedo. Les respondió: mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y de repente me remonto a la semana pasada. ¿Cuál fue la solución de todos los peligros de la inteligencia artificial y todo lo demás que puede aparecer en el futuro? La solución fue dada hace muchísimos años, miles de años. Tenemos que ser discípulos. Ya eso está establecido. No hay que inventar una cosa nueva ahora. No hay que montarse en uno de esos cohetes de Elon Musk para irse para la luna. No. Jesús dijo a sus discípulos: vayan por el mundo y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo ya le enseñé a ustedes. No hay que reinventar la rueda. Ya está decidido. Moisés les dijo: no tengan miedo, mantengan sus posiciones. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que venimos para York y cuando se nos pincha la goma nos mudamos para Chicago. Cuando nos chocan el carro nos mudamos para Florida. Cuando se nos quema la piel nos vamos para Tennessee. No dándonos cuenta que cada vez que nos montamos en el carro o en el avión para mudarnos de sitio, enganchamos la mochila que causó todo el problema y nos la llevamos con nosotros. No tengan miedo. No hay nada nuevo debajo del sol. Eso es difícil para un padre decirle a sus hijos. Es difícil para un pastor decirle a la iglesia: sí, eso es usted. Y se inventan tantas cosas. Pero es la palabra de Dios. No tengan miedo, mantengan sus posiciones, sigan siendo discípulos. Ahora, si no eres discípulos, es otro llamado para que te enganches, te subas en el caballo de discipulado. El sistema de vida cristiano no es algo, ¿cómo se llama? Fruto de mi capacidad y algo que yo creo yo mismo porque tengo buena creatividad. Ser discípulo es recibir las enseñanzas de un maestro y comprometerse con ellas.
Jesús ya dio todas las enseñanzas y bendito sea Dios, las tenemos ahí por siglos y milenios. Y hasta la inteligencia artificial te la saca si tú la quieres. Eso es lo que necesitamos. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. El problema desde el principio fue que agarramos al Señor y lo metimos en una gaveta. Espéranos ahí que venimos ahora. Déjame resolver este problemita y después yo vuelvo donde ti. Y la única cosa que va a solucionar el problema es abrir la gaveta y sacar al Señor y decirle, ay, ven, ayúdame porque te necesito. Pero no como una camisa o un pantalón que desde que sude te lo quitas y te pones otro, sino como quien Él es. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros y nos hizo poco menor que los ángeles, nos coronó de gloria y puso toda la creación a nuestros pies, ovejas, bueyes, todo. Ese Dios grandioso y misericordioso es el autor de nuestra salvación. Y Él ya vimos que no nos va a dejar solos. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué genera el miedo? Bueno, las circunstancias, las vicisitudes, los problemas, que algunas veces lo creamos nosotros mismos, cuando no lo crea otro gracioso que usted ni lo conoce, pero es enemigo suyo. Pero Dios dice a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Cuando dependemos de Dios, cuando caminamos con Dios, Dios se encarga de esos problemas. Ustedes quédense quietos, le dice Moisés. El Señor presentará batalla por ustedes. Entonces, no tengan miedo. Las circunstancias no son las que determinan tu realidad, sino el Dios que te creó. En medio de la dificultad, el llamado es: mantén tu posición, la posición que Dios nos ha dado, el mandamiento que nos ha entregado. Cuando Nehemías empezó a reconstruir los muros de Jerusalén, después que todo Jerusalén estaba en el exilio y la ciudad destruida, aparecieron lo que aquí en los Estados Unidos se llaman bullies. Y empezaron a decir, pues mira estos loquitos viejos, que ellos piensan que van a construir a Jerusalén. Ja, 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 las zorras van a tumbar las paredes que ellos suban. Se reían de ellos. ¿Y qué hizo Nehemías? Vámonos, yo quiero a mi mamá. No. Los puso por familias. Y le dijo, en una mano tengan la espada y con la otra pongan los ladrillos. Cada uno defienda su territorio. Y eso es lo que Dios nos dice hoy día. Los problemas van a venir. Los problemas están ahí. Ya hace mucho que hicimos una fábrica de problemas. Y la producción está ahí todos los días. Pero aunque ande por valle de sombra de muerte, no podemos temer mal, porque Él va a estar con nosotros.
La historia del pueblo de Israel es terrible. Terriblemente buena, llena de tanta enseñanza para ti y para mí. Y en ese sentido, quiero que emprendan una lección especial para los que tienen posición de responsabilidad, gente que son padres, gente que son líderes en su trabajo, gente que son líderes en su comunidad. No recreemos la vida cada vez que hay un problema. Hay que mantener su posición, hay que seguir el mandato que Dios nos da. ¿Saben lo que Dios le dijo a Moisés como líder de esa gente que se lo querían comer vivo? ¿Ok? Se lo querían comer vivo. Pero en los versos 15 al 18 dice que el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿No le parece raro? Moisés, Señor, mira esto. Y el Señor dice, ¿qué es lo que tú haces ahí? Jesucristo nos enseñó que debemos orar sin desmayar. ¿Sabían eso? ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Estaba orando. Y Dios le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué tú haces ahí? ¿Y por qué Dios dice eso? Bueno, vamos a seguir leyendo. Él les dijo, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno en seco. Yo creo que fue uno de mis primeros trabajos, de mis primeros empleos en el mundo de los empleos y los negocios, ¿verdad? De instituciones privadas y todas esas cosas, fue que yo hice un curso de operación de computadoras en el año, no voy a decir el año para que no. Solamente le voy a decir que yo tenía cabello. No, el año 81, 82 por ahí. En esos tiempos no había ni que laptop y todas esas cosas, no. Todavía había computadora con tarjetas, esa que le metían un montón de tarjetas, pero a mí me tocó la suerte de que de las pocas que ya habían salido con pantalla, yo aprendí a trabajar con esas. Y fui a trabajar en una tienda por departamento que principalmente vendía zapatos. Pero fui a trabajar en la máquina. Ellos acababan de comprar una computadora y tenían que meter toda la información de contabilidad y de las ventas y de todas las cosas en la computadora. Entonces estaba buscando operadores y 3 de los que estábamos en el curso fuimos contratados temporalmente para trabajar en eso. Y bueno, usted se imagina la emoción. Voy a trabajar en computadoras. Nada, puse todo mi empeño y estábamos ahí los 3. Y yo estaba aquí sentado con mi computadora y detrás de mí estaba el jefe con su escritorio. Y cada vez que yo encontraba algo como que no me sentía seguro, giraba mi silla y le decía, jefe, esto, lo otro, Y él me decía, hazlo así, ok, chévere. Pero cuando uno es nuevo y tiene una mentalidad un poquito infantil, uno se vira cada rato. Cuando el jefe se dio cuenta que ya yo me había virado como 4 veces a preguntarle cosas, él esperó que yo me volteara otra vez. Y cuando yo me volteé, jefe, y ahora esto, lo otro, él me miró así y me dijo, ¿qué tú crees? Yo dije, no, eso se parece al de ahorita, que si yo qué está. Hazlo. Ya tú lo sabes, ya te entrenamos, ya tú lo sabes, hazlo. Moisés, Dios le dio la vara y le dijo, ¿tú no tienes la vara? Úsala. Tú la metiste en el río Nilo y ¿qué pasó? Levanta la vara esa. Ya yo te di el recurso,
Usa lo que yo te he dado. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Eso es difícil. Una gente que casi se lo quieren comer. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y ahora él le dice, camine, camine. A lo mejor Moisés le decía, muévanse, muévanse. Tú sabes, como no me voy a acercar mucho, no vaya a ser que me den. Pero eso fue lo que Dios le dijo. Hay un mandato, hay que seguirlo. Cuando las cosas se ponen difíciles, no es momento para transarse y asumir pérdida y empezar a llamar al primo que trabaja en el gobierno. No. Dios le dijo a Moisés, tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. A veces los cristianos damos más pena que los que están en la calle. No, a ustedes se les olvidó todo lo que vimos ahorita. El ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme. Sí. Tenemos que recordar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que recordar el corazón que Él tiene por aquellos que Él ha redimido. Y no podemos dar pena en el mundo. Nosotros somos llamados la sal de la tierra y la luz del mundo. Tenemos que pararnos y cumplir con nuestro ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer. No es salir huyendo en cada problema que aparece. Y se lo está diciendo uno que fácilmente sale corriendo. No crean. Pónganse en marcha, le dijo el Señor a Moisés. Dile que caminen, ordénale que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo. Moisés le dijo al pueblo, él mismo, no tengan miedo, Dios nos va a ayudar. Dios va a salvarnos. Pero entonces él sale donde Dios con el rabito entre las piernas. Señor, acuérdate, ¿qué es lo que me voy a acordar? Tú eres que te tienes que acordar lo que ya yo te di, lo que ya yo hice contigo. Sé discípulo. Yo recuerdo que en una ocasión estábamos dando una película en la iglesia. Yo creo que era Como ladrón en la noche. No sé cuánto lo han visto. Hambre, muerte, destrucción, la humanidad es presa del temor. Y no estuvimos listos de cómo el Señor se llevó a la gente y los otros se quedaron. ¿Y dónde está fulano y dónde está Prensejo? Íbamos a dar esa película para predicar el evangelio en la iglesia. Y la iglesia vino y se nos llenó y había gente por todos lados. Y nosotros habíamos alquilado un proyector de esos de 16 milímetros y íbamos a dar la película, la teníamos en el medio. Esa iglesia tenía el pasillo en el medio. Y ahí habíamos rentado el aparato, la película y todo. Y ahí íbamos a dar la película y a la hora de comenzar la película, después que cantamos un corito, vamos a empezar la película. No prende la máquina. Y le damos por aquí, por allá, y tú sabes, si hubiera sido en estos tiempos, había que apagarlo y prenderlo, porque todos los aparatos electrónicos se arreglan apagándolo y prendiéndolo. Pero en aquellos tiempos no, era el tiempo de los cocotazos. Usted le daba un tallazo por un lado, a ver si no funcionó. Y la gente ahí, y ya los coritos se habían cantado y todo, y la película que no comenzaba. Uno de nosotros dijo, señores, hay que orar. Tenemos que orar para que esto se arregle. Como 3 o 4 nos fuimos para una esquinita, nos agarramos de la mano y ahí dijimos, Señor, trae luz, resuelve este problema, acláranos qué es lo que tenemos que hacer. ¡Bum! Oramos.
Nos soltamos de las manos y yo cogí para el aparato ese y lo miré así, y me fui por delante y lo miré así, y miré por el hoyito por donde tenía que salir la luz y no había luz y estaba como tapado. Yo dije, préstame ese bolígrafo, préstame esa cosa. Le metí en el libro por el hoyito y le hice ¡pam! Y fue como que Dios dijo, sea la luz. Se arregló de tal manera que se quemó. Usted no puede dejar la cinta esa parada en esa luz fuerte porque se quema. Se le hizo un hoyo a la cuestión esa. Gracias a Dios que eso era en el principio, o sea que no se dañó la película. Era el principio de la cinta antes de que comenzara la película. Pero nosotros oramos a Dios por sabiduría, por la palabra de sabiduría, para que entendamos que había que resolver. ¿Y sabe qué fue? Dios no lo resolvió. A los 2 minutos estábamos viendo películas. Porque Dios nos ha dado recursos. Padres, Dios te ha dado recursos. Te ha dicho que críes tus hijos en el Señor. Enfócate en eso. Trabajador, la palabra dice que lo haga todo como para el Señor. Deja de estar criticando tu mismo trabajo y trabaja como que es para Dios que tú estás trabajando. Y en verdad es así, porque vivimos para Dios. Tú sí eres tonto. Tú te matas y esa gente ni siquiera te lo reconocen. Es posible que sea verdad. Ellos no me lo van a reconocer, pero hay uno que sí me está reconociendo. Y bendito sea su nombre por siempre. Si yo hablo aquí un tiempo para testimonio, yo sé que 15 de ustedes pueden decir, oh sí, yo vi la gloria de Dios cuando yo mantuve mi posición. Parecía que yo perdía hasta que se vio la gloria de Dios. Ese es el conflicto. ¿Sabe cómo termina ese conflicto? En el versículo 31, después que Dios abrió el mar Rojo en dos y enterró al ejército de Faraón, empezaron a cantar y a bailar. Aquí sería muy bueno hacerlo ahora mismo porque fueron las mujeres que empezaron eso y aquí hay más mujeres. Ya. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor, su diestra es todo poder. ¿Qué pasó? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar. Quieto, caballito, quieto. Eso era baile, panderetas por donde quiera y aleluya. Todo el capítulo 15 usted puede leer que el 75% de ese capítulo es fiesta. Es canto, baile, celebración. La gente piensa que el baile es malo, que el baile es del diablo. Bueno, el que nosotros hacemos ahora sí, pero el baile originalmente es del que tiene gozo de verdad. Pero no digan que yo lo mandé para la discoteca, ese no es que yo estoy hablando. Ok, yo estoy hablando de echó a la mar y celebrando la grandeza y la bendición de Dios. Aleluya. ¿Saben cómo terminó el capítulo ese? En el versículo 31 dice que al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¡Wow! No solamente creyeron en Dios, vencieron el patrón ese feo de que todos los líderes son unos tramposos y unos engañadores,
Y decía, Moisés, Moisés, Moisés. Después que le dijeron, ¿para qué rayos nos sacaste de Egipto? Ahora decían, no, ese amigo mío, ese es mi papá. Ay, imagínate. Es serio, hermanos. Es serio. Yo voy a tener que parar aquí. Todavía me falta la mitad de este negocio. Y yo quiero que veamos más complicaciones. Porque si ustedes se leen los capítulos así desde el 14, acuérdense, en Éxodo 12 es la Pascua, todas esas cosas, entonces salen ahí, Éxodo 13 en adelante, empiezan a caminar en el desierto. Pero es increíble cómo había una novedad de problema para cada día. Pero cómo nosotros aprendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Que en vez de que hagamos un sindicato para reclamarle a Raimundo y a todo el mundo, Dios quiere que estemos firmes. Dios quiere que seamos discípulos. Dios quiere que estemos quietos y que veamos la salvación del Señor. A los que están liderando, sea como papá, como mamá, como policía, como lo que sea, Dios te dice, ya yo te di recurso. Úsalo. Úsalo. ¿Para qué tú vienes a las clases bíblicas? ¿Para qué estuviste en el retiro? ¿Para qué tú adoras todos los días? ¿Para qué tú haces devocionales? Yo te estoy dando recursos, yo te estoy formando. Pero no es para que tú me lo traigas para acá, para el cielo. Si de aquí fue que yo te lo mandé. Es verdad. Dios dice, úsalos. Vive la vida cristiana para que la gloria sea de Dios. Para que bailes con gozo, alabando a Dios, proclamando sus bondades, proclamando su poder. Y no nada más mirando desde lejos. Ay, mira, ahí hay un señor que es un profeta, un gran profeta, y te dice, y te dice, y te dice. Dios provee los profetas, Dios provee los pastores, los maestros, Dios provee los milagros. Eso es el negocio de Dios, para bendecir tu vida. Pero ninguno de ellos son mejor que tú. A todos los ama Dios y Dios los puso a ellos. Cuando la Biblia habla de dones espirituales, ¿sabe lo que dice? 1 Corintios 12, 7, que a cada uno les es dada una manifestación del Espíritu para el beneficio del otro. Si Dios te da una capacidad espiritual, no es para que tú te pares aquí y digas, yo soy el profeta Ucaú Mararera. Yo no sé lo que significa Ucaú Mararera, yo lo inventé ahora mismo. No, Dios no te está dando un recurso para que tú vengas a hacer lujos y figureos. Dios nos da los dones para que bendigamos al que está al lado de nosotros, para que bendigamos al que está detrás, para que bendigamos al vecino. ¿Saben? Voy a terminar con este testimonio. Nosotros teníamos un problema en la iglesia. Estábamos en la zona colonial, en el kilómetro 0, allá en Santo Domingo. Un edificio de los tiempos coloniales, de esos que tenían paredes así, de concreto armado como con piedra, como de este ancho. Y al lado
Habían unas casitas ahí y vivía una señora que de vez en cuando nosotros nos calentábamos y empezamos a hacer bulla en esa iglesia, tiraba piedra por las ventanas. Tuvimos que ponerle, las ventanas le habían puesto unas, ¿cómo se llama? Unas protecciones para que las piedras no entraran. ¡Tan, tan! Y recuerdo que esa señora llamó a una de la prensa, a una que se llama Nuria Piera, y esa fue y se nos metió en la iglesia, como que allá estaba matando gente, sacrificando niños, yo no sé. Sí, se nos apareció una vez. Yo estaba ahí. Para nada. Yo recuerdo que en algunos momentos nos pusimos a orar y el pastor dijo, vamos a orar, vamos a orar para acá y vamos a orar para reclamar este lado de aquí. Y oramos y bueno, dijimos, el gobierno de Dios es aquí. ¿Y ustedes saben lo que pasó? La tirapiedra se convirtió. La tirapiedra dijo, esta es mi iglesia. Y a cada rato celebrábamos cuando se terminaba el culto con un abrazo y nos moríamos de la risa de lo que Dios había hecho en su vida. Así que usa lo que Dios te ha dado. No reinventes el evangelio. Sé discípulo y está firme. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar antes de compartir la cena del Señor. Padre Santo, bendito seas. Habla con el Dios que tú le dijiste que quería que te hablara hoy, el Dios que sabe de tu problema, el Dios que ha hecho promesas a tu vida y que tú piensas que a Él se le olvidaron. Dile, Señor, perdóname. La verdad es que me perdí, me extravié en el camino. Me distrajeron los egipcios, Señor. Perdóname. Perdóname. Bendito sea tu nombre. Ciertamente tú eres fiel. Ciertamente es bueno Jehová y dichosos son los que en Él confían. Dile al Señor, habla con Él. El problema tuyo no es el pastor que lo va a resolver, es Dios. Es Dios quien va a abrir camino para ti, quien ya ha abierto camino para ti. Es Dios quien tiene preparado toda circunstancia para que tú camines sobre las aguas. Bendito sea su nombre. Aleluya. Él ha pagado rescate por ti. Él dijo, no temas porque yo te redimí, yo te he dado nombre nuevo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las aguas no te anegarán, el fuego no te quemará. Bendito sea su nombre, habla con Él. Tú conoces su voz, tú sabes cuando Él habla. Bendito sea su nombre. Padre Santo, te amamos. Perdona nuestras faltas, perdona nuestra confusión, perdona, Señor, que nos hemos entretenido y desviado de los planes que habíamos hecho, que tú habías hecho conmigo. Pero hoy en este día yo proclamo que tú eres el Señor. No soy yo, tú eres el Señor. Te pido que te magnifiques y que continúes trayendo luz a mi vida, trayendo el orden que se necesita, Señor. Y que aquello que me está esperando en la casa, Padre Santo, tú lo resuelvas antes que yo llegue, Señor. Te lo ruego, Jehová, por tus promesas, por tus bondades. Bendito seas, Señor. Y no te pido que lo destruyas, Señor, te pido que lo rindas a tus pies. Ríndelo a tus pies, Señor. Glorifícate, te ruego, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdame a continuar en la sintonía. Ayúdame, Señor, a que cada día que me levante, Señor, pueda escuchar tu voz y caminar hacia adelante, sabiendo hacia dónde voy y sobre todo saber que tú estás a mi lado.
Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jehová. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. El Salmo 43 dice así: no temas porque yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarán. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, porque soy tu Salvador. No temas porque yo te redimí, no temas porque yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo, yo te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, cuando pases por las llamas, yo contigo estaré. Yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarán. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, porque soy tu Salvador. Amén.